se puede ampliar considerablemente cuando como elementos de transición a aquellos que poseen electrones alojados en orbital D. Esto incluiría el zinc, el cadmio y el mercurio. La IUPAC define un metal de transición como un elemento cuyo átomo tiene una subcapa de subnivel de energía incompleta o que puede dar lugar a cationes que son metales de transición, ya que tienen una configuración electrónica de 10. Solo se forman unas pocas especies transitorias de estos elementos que dan lugar a iones en una subcapa de parcialmente completa. Por ejemplo, el mercurio 1 solo se encuentra como mercurio molecular en disolución, el cual no forma un ion aislado con una subcapa parcialmente llena. Estos forman iones con estado de oxidación +2, pero conservan la configuración electrónica 4d10. El elemento 112 podría también ser incluido, aunque sus propiedades de oxidación no son observadas debido a su naturaleza radioactiva. Esta definición corresponde a los grupos del 3 al 12 de la tabla periódica. El nombre de transición proviene de una característica presente que presentan estos elementos de poder ser estable por sí mismo sin necesidad de una reacción con otros elementos. Los elementos de transición, por lo general, son metales de alto punto de fusión, tienen varios estados de oxidación, generalmente forman compuestos coloreados y a menudo son paramagnéticos, es decir, que contienen 2 átomos desapareados. Aquí podemos ver una tabla en la cual se muestra el bloque D de los elementos, pudiendo observar que el bloque D, que forma los elementos de transición, está en el centro de la tabla periódica, y también podemos ver que están formados por los grupos B de la tabla periódica, es decir, el 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B, 1B y 2B. Y podemos ver que ellos están formados por su configuración electrónica 3D, 4D, 5D y 6D. Cuando la última capa de valencia de los elementos de transición le falta electrones para estar completa, esta los extrae de la capa, de la capa más interna. Con eso es estable, pero le faltarían electrones en la capa donde los extrajo, así que los completa con otros electrones propios de otra capa. Sí, así y así sucesivamente. Este fenómeno se le llama transición electrónica. Estos también tienen que ver con que estos elementos sean tan estables y difíciles de hacer reaccionar con otros elementos. La definición más amplia de la que tradicionalmente se ha utilizado, sin embargo, muchas propiedades interesantes de los elementos de transición como grupo son el resultado de su subcapa de
parcialmente completa. La tendencia periódica del bloque D son menos predominantes que en el resto de la tabla periódica. A través de esta, la valencia no cambia porque los electrones adicionados al átomo van a las capas más internas. Existen una gran cantidad de elementos de transición, específicamente metales de transición interna. Es posible que el más conocido sea el hierro, que junto al cobre, aluminio, zinc, plomo y muchos otros han ayudado a construir la sociedad en infraestructura que conocemos. Este es el grupo de metales más numeroso de la tabla periódica, encontrándose en su parte central, específicamente en el bloque D, que se caracterizan por sus configuraciones electrónicas que incluyen el orbital D, el cual está parcialmente lleno de electrones. También se considera como elementos de transición a aquellos que tengan electrones alojados en el orbital D. A los metales de transición se les llama así porque son estables a nivel orbital, ya que cuando faltan electrones en un orbital, los puede tomar de otro, sin que esta transición implique inestabilidades a nivel atómico o químico. Esto se le llama transición electrónica y hace que estos elementos tengan tanta estabilidad, haciendo que sea complicado que reaccionen químicamente con otros elementos. Algunos elementos, aquí tenemos algunos ejemplos de la configuración electrónica de los elementos de transición. Podemos ver esta tabla aquí, en la cual podemos nosotros notar un grupo de elementos, entre ellos el cesio, el vanadio, el cromo, el manganeso, el hierro, el cobre, el níquel, el cobalto, níquel y cobre. Y nos damos cuenta que aquí tenemos su configuración electrónica, la cual está precedida por el gas noble argón. Entonces, todas las configuraciones electrónicas de dichos elementos, al pertenecer a elementos de transición del bloque D, terminan en una configuración electrónica de 3D 4S. Aquí podemos ver una imagen de la tabla periódica en la cual podemos notar los elementos de transición en la parte central de la misma. Hasta aquí espero les haya gustado la clase de hoy. Los esperamos en otro encuentro en nuestra química inorgánica. Que pasen una feliz noche.